Evidentemente tenía planificado vivir en Venezuela, cuando mucho hacer una migración interna, pero ya salir del país, que nunca había salido del país, era muchísimo más fuerte. Y ya como que cuando salgo del país me doy cuenta de que mi zona de confort se amplió bastante. Había un problema socioeconómicos, políticos, que ese rubro se estaba desmejorando cada vez más. Compañeros de clases que ya estaban por graduarse, les costaba conseguir pasantía, una vez graduados les costaba conseguir trabajo. Las cosas bien logradas por lo general tienen trabajo y el trabajo lleva tiempo. Las cosas que se logran con facilidad muchas veces no se valoran o a veces son éxitos espontáneos. Que si vas a hacer algo que no es tu rubro en realidad o no es tu pasión principal, trates de hacerlo con la mayor vocación posible, así no sea la tuya. Hola emprendedor, mi nombre es Johnny Marzano y estamos nuevamente aquí en Mundo Emprende. El día de hoy tenemos la visita de un amigo, él se llama Oscar Roa y en principio quiero agradecerte, amigo, por estar aquí. Hace mucho que te invito y por cosas de la vida hemos tenido que apurar un poco la entrevista porque ya te vas del país prontamente. Así que reiterarte el agradecimiento por estar acá. Estoy seguro que tu experiencia y tu historia puede servir a muchos seguidores que tenemos en nuestras redes sociales. Así que bienvenido y si te parece podemos empezar. Claro que sí. Muchísimas gracias, Johnny, amigo y hermano, por la invitación. De verdad que valoro mucho el hecho de que me hayas podido invitar e incluso retrasé el vuelo porque lo valoro de verdad. Entonces, nada, agradecido de estar aquí compartiendo un rato contigo. Te agradezco, amigo. La primera pregunta, ¿quién es Oscar Roa? Bueno, Oscar Roa es un muchacho que viene de una familia muy humilde de Maracaibo, Venezuela. Bien. Mis padres son del campo, con primaria incompleta, pero con un doctorado en la Universidad de la Vida y que poco a poco, digamos, me fueron transmitiendo esos valores. A pesar de que, bueno, ellos no tuvieron estudios, hicieron lo posible porque yo me graduara y de hecho sí lo hice de la universidad y fue un sueño logrado. Entonces me definiría así, como un muchacho que viene de una familia humilde, que valora mucho lo que son los principios, el amor, la amistad y trabajo y honestidad. Sé que en Venezuela acabaste la carrera de contaduría, creo que le dicen, lo que es acá contabilidad, eh, y además montaste un negocio que ya nos comentarás, pero antes de eso quisiera saber cómo un profesional que iba a química pura, pensando en ir a ingeniería petrolera, acabó como contador. ¿Cómo empezó esa historia? Sí, es una travesía bastante loca porque mi sueño siempre fue estudiar ingeniería en petróleo porque digamos que era un rubro muy importante en Venezuela, ¿bien? Y ibas a tener trabajo en muchísimas ciudades, ibas a tener la posibilidad de viajar y el trabajo de campo me fascinaba. Entonces, bueno, tenía que ingresar a la universidad pública y eran unos cupos limitados, pero habían ciertas carreras que tenían más facilidades de entrar porque tenían pocas demandas. Y ya una vez dentro de la universidad podías hacer un cambio de carrera. Entonces opté por ingresar a la carrera de química pura porque tenía, digamos, varias materias que a la final iba a poder hacer equivalencia a la hora de cambiarme a petróleo. La convalidación. La convalidación. Perfecto. Entonces estudio 2 semestres de Un año. química pura, un año. Logré mantener un promedio importante, 17, para que fuera apto a la hora de querer hacer el cambio de carrera y efectivamente lo pude hacer. Estudié 3 semestres de ingeniería en petróleo Media carrera. y amaba la carrera. Media carrera, prácticamente ya tenía mi ciclo básico completado, estaba empezando a ver las carreras de lo que era la parte más experimental o más que tenía que ver con el cambio, geología, por ponerte un ejemplo, y me estaba enamorando más. Pero ese romanticismo no iba acorde con la realidad del país porque, bueno, había un problema socioeconómicos, políticos, que ese rubro se estaba desmejorando cada vez más. Estaba comenzando una migración. Los compañeros de clases que ya estaban por graduarse, porque conocía compañeros que ya estaban finalizando su carrera, les costaba conseguir pasantías. Una vez graduados les costaba conseguir trabajo. Entonces dije como que la cosa no va por aquí. O sea, es uno de mis sueños, pero también tengo que ver la realidad. Entonces decidí abandonar totalmente la carrera para comenzar a estudiar contaduría en una universidad privada. 5 años. 4 años, porque estaba bajo la modalidad de cuatrimestre. En realidad veías los 10 semestres de una universidad pública, pero lo veías en
solamente 4 años. O sea, había menos vacaciones que en las universidades públicas, todo era más acelerado, era como un intensivo universitario. En la URU estudié Contaduría Pública en la Universidad Rafael Urdaneta de Maracaibo y bueno, me gradué y contento de haber tomado esa decisión porque de verdad que representó un cambio importante en mi vida y si no hubiera sido por eso, por abandonar todo lo que tenía, no estuviera donde estoy. Sabemos que como contador te ayudó mucho en tu, no sé si tu primer emprendimiento fue el tema del restaurante, ya nos comentarás, pero también sé que llevaste cursos de cocina, de gastronomía. ¿Cómo un ingeniero, luego contador, llega al rubro de la gastronomía? También es otra anécdota importante. ¿Qué pasa? Que cuando yo estaba estudiando en la universidad, yo tuve pequeños emprendimientos como una venta de desayunos, vendía pastelitos, jugos de naranja naturales, bebidas típicas de allá de Maracaibo como papelón, Nestí, que son bebidas típicas también de Venezuela. Entonces quise llevarlo a un siguiente nivel y se me presentó la oportunidad con un compañero en la universidad de administrar un restaurante que estaba funcionando, pero estaba prácticamente decaído, estaba sin operaciones y nosotros agarramos el restaurante, hicimos una inversión y comenzamos a trabajar en el restaurante. Pasamos de vender 5 almuerzos a vender 150 almuerzos al cabo de 3 meses. Ya. Y para mí fue un éxito importante. ¿Y cómo responde eso tu pregunta? Yo ingresé a administrar el restaurante simplemente porque sabía un poco de estructura de costos, que es la parte que más me apasiona del rubro de la contaduría, de la carrera que estudié. Entonces hice un análisis previo a la toma del restaurante y vi que haciendo una modificación en la estructura de los costos podíamos ajustar los precios de venta, Optimizar ganancias. optimizar ganancias. Entonces eso se hizo, dio resultados y poco a poco empecé a inmiscuirme más en el tema de la cocina. Yo no sabía nada de cocina, pero sí sabía comer bien. Tenía buen gusto para la comida. Sabía qué comida estaba buena, qué comida estaba mala. Incluso entraba en cocina y hablaba con el chef, el segundo cocinero y les decía, a esta comida le falta algo. Y ellos me decían, pero algo como que no, algo más saladito. Pero yo no sabía explicar, les pedía disculpas de antemano. Digo, yo no sé mucho de cocina, pero sí sé que le puede faltar algo. Y ellos iban probando y íbamos ajustando los sabores. Y como consecuencia se obtuvieron mejoras, cosa que me despertó una idea. Puede que tenga algo por ahí escondido en el tema de la gastronomía que yo no sabía. Entonces, si te soy sincero, me daba un poco de pena hablar con mis cocineros de mejorar platos, de dar sugerencias cuando yo ni siquiera cocinaba. Entonces, como para tener un poco de base, yo dije, voy a hacer un curso de gastronomía. Bien, en la Escuela Gastronómica Brunoy en Machique hice mi curso de chef integral, o sea, la carrera con su diploma y todo. Un año estudié para tener esa base y poder hablar con propiedad. Con propiedad, exactamente. Y bueno, yo simplemente buscando tener un conocimiento general conseguí otro amor en mi vida, otra profesión. Y hoy por hoy, bueno, soy contador y chef. ¿Siempre estuvo en ti esa vena emprendedora? Lo digo por las carreras que llevaste. Normalmente la contabilidad te llama a estar en una empresa trabajando de manera dependiente y todo. ¿Desde cuándo ya te percibiste como emprendedor y que tú querías liderar tus propios negocios? Mira, desde esos momentos en los que estaba estudiando en la universidad y necesitaba a veces priorizar mi tiempo de acuerdo a las exigencias de la universidad y mis responsabilidades principales y podía administrar mi tiempo. Incluso llevé los trabajos a tener sus trabajadores y entonces vi, digamos, ese poco de independencia o esa independencia adicional que te proporciona. Desde ese momento sentí que era, digamos, lo más importante que quería hacer a nivel laboral, ¿bien? Y eso que anteriormente tenía una relación totalmente de dependencia, de trabajar bajo dependencia porque quería estudiar en el rubro petrolero. Entonces fue en ese momento que dije, como que por aquí va la cosa, es lo que más me gusta, me apasiona,
por el hecho de poder administrar los tiempos y poder compartir o organizarlos como más me gustara. ¿Cuál crees que fue el momento más difícil como emprendedor? Mira, de verdad que creo que debe ser el que le pasa a la mayoría de los emprendedores, que cuando inician un emprendimiento quedan en cero en su balance, bien sea porque se van a la quiebra o porque las cosas no salieron como funcionaban y tienes que levantar todo desde cero o simplemente volver a empezar en algo distinto porque lo que hiciste no funcionó. O sea, es como que ver que donde pusiste todas tus esperanzas no resultó y fue muy, muy marcado porque tenía que superar el hecho de que eso no podía condicionar mi accionar a futuro, pues. ¿Tú crees que es importante que todo emprendedor entienda de que su proyección debería ser a corto o a largo plazo? Mira, las cosas bien logradas por lo general tienen trabajo y el trabajo lleva tiempo. Las cosas que se logran con facilidad muchas veces no se valoran o a veces son éxitos espontáneos. ¿Bien? Entonces, la idea por supuesto es hacer un trabajo que sea mediano a largo plazo y si por casualidad el éxito se llega a dar a un corto plazo, enhorabuena, disfrutarlo, pero siempre tener esa convicción de que tiene que seguir a mediano y a largo plazo. Entonces, digamos, ya sería un plus adicional, porque tendrías, digamos, otro empuje por comenzar muy bien. Sería cuestión de tratar de mantener ese mismo nivel y mejorarlo a futuro. ¿Cuál consideras que hubiera sido el mejor consejo que te hubiera gustado recibir al momento de iniciar el emprendimiento? Que cualquier cosa que pudieses hacer, la hicieras con vocación. Principalmente, que sea algo que te guste, que te apasione. Porque todo va a fluir, vas a sentir que no es trabajo, lo vas a ver como un hobby, incluso no vas a estar viendo el reloj a la hora que entras y sales. Bien, eso es si haces algo que te gusta, que te apasiona. Y adicionalmente emprendes en eso, espectacular, creo que sería lo mejor. Yo hice algunos emprendimientos en los que en realidad no era mi fuerte, pero también una cosa sí me funcionó y sí lo doy como consejo siempre a cualquier persona, que si vas a hacer algo que no es tu rubro en realidad o no es tu pasión principal, trates de hacerlo con la mayor vocación posible, así no sea la tuya. Voy a trabajar como anfitrión, ¿bien? Yo, por lo general, si no me relaciono mucho con las personas, yo tengo que meterme en el papel y tener la vocación. Okay. Recibirte de la mejor manera y hacer mi trabajo de la mejor manera. Si voy a lavar platos, que me ha tocado lavar platos, trataba de lavar los platos de la mejor manera. Porque una cosa siempre te lleva a la otra. Las cosas buenas te traen cosas buenas y viceversa. Entonces lo mejor es tratar de hacer las cosas buenas de la mejor manera. Sería mi consejo. ¿Cómo defines el éxito de ese Oscar Roa en la universidad al Oscar Roa de este año? Yo defino el éxito como la felicidad. La felicidad en cualquier ámbito, en la universidad, en el transcurso de la vida. Tus metas van cambiando paulatinamente. Hoy queremos graduarnos y asociamos eso con un éxito que a su vez lo asociamos con felicidad. Pero es, digamos, un poco espontáneo, porque una vez que te gradúas, ya bueno, entonces tengo que trabajar en una buena empresa para tener felicidad. Y si trabajas en una buena empresa, a lo mejor quieres emprender para tener felicidad. Y siempre vas a estar cambiando tus éxitos en busca de esa felicidad, o sea, que sería el éxito. Pero una de las cosas importantes es que podemos ser felices sin tener todas esas cosas y vivir el momento, vivir el proceso de las cosas. Eso no quiere decir que no voy a aspirar a crecer, a tener más cosas, pero siempre debe ir de la mano con la felicidad, con vivir el momento. Porque muchas veces queremos felicidad o queremos una independencia económica para poder compartir más con la familia, para poder salir, comer, simplemente convivir de una manera más tranquila y lo asociamos al dinero porque, bueno, para nadie es un secreto que el dinero nos da ciertas comodidades, progreso, estatus y todo eso, pero ¿qué pasa? Muchas veces sacrificamos lo que el tema del tiempo, esa convivencia que podemos tener en el proceso con la familia y vienen cosas
negativas como consecuencia, el tema de la salud, el tema del tiempo, que a la final nos afectan en ese logro de la felicidad. O sea, tenemos la felicidad con nosotros y simplemente no la disfrutamos en el momento, en el proceso de las cosas. Entonces todo tiene que ir amarrado porque no es igual el Oscar que puede compartir contigo ahorita a los 20 años, a los 30 años o al de los 40 años. Tus personalidades cambian, tu manera de ver las cosas. Entonces la idea es ir viviendo cada una de esas etapas, incluso con tus familiares y tus seres queridos. Cuando tenías el restaurante que nos comentabas, ¿cómo hacías para mantener al equipo siempre motivado? ¿Hay un secreto? Mira, ahí, bueno, toqué con la suerte de que ese emprendimiento me gustaba, me fascinaba, no lo veía como un trabajo. Y creo que era eso, era el poder compartir un oficio de la mejor manera, vivirlo, no hacerlo ver como una obligación. Trataba de que en cocina hubiera, digamos, alegría, que hubieran chistes, siempre con el debido respeto, evidentemente, pero que no fuese, digamos, un lugar para ir a cumplir un horario, una labor, sino que tuviera un plusvalor. Buscaba, digamos, la manera de ayudar a las personas que trabajaban en el restaurante, compraba materia prima y, digamos, les podía dejar productos básicos al precio que a mí me salía el costo, que para ellos era un beneficio. Entonces, digamos, había un plusvalor. Y, por supuesto, tratar a las personas de la mejor manera como en familia. ¿Cuál crees que fue o ha sido la mejor decisión que has tomado tú hasta ese momento? Varias, pero digamos que la mejor que pudiera enumerar sería salir del país, porque fue un salto extremadamente grande a mi zona de confort. O sea, yo tenía mi visión estudiar petróleo porque era un rubro fuerte en Venezuela y evidentemente tenía planificado vivir en Venezuela, cuando mucho hacer una migración interna, pero ya salir del país, que nunca había salido del país, era muchísimo más fuerte. Y ya como que cuando salgo del país me doy cuenta de que mi zona de confort se amplió bastante. Es como que ya salí de Venezuela, estoy en Perú, ya puedo ir a Argentina, a Europa, a algún otro continente. Ya te da una perspectiva muchísimo más amplia. Y eso, por supuesto, te forja el carácter, la actitud. Ya no tienes esa dependencia o esa seguridad al estar rodeado de tus familiares, de tus seres queridos, sino que tienes que ser muchísimo más responsable porque dependes de ti y de tus actos. ¿Bien? Entonces, digamos que esa es una decisión que a mí me forjó el carácter de una manera bastante grande. No es un secreto la situación compleja que atraviesa y en realidad viene atravesando hace varios años Venezuela. ¿Qué tan difícil fue salir de casa y despedirse de la familia? Oye, muy difícil porque incluso hasta el momento de salir de casa, yo siempre viví con mis padres. Entonces el apego era un poco más fuerte, el hecho de despertarte y pedir la bendición, que es una costumbre que nosotros tenemos muy arraigada antes de salir. Papá, mamá, bendición, y siempre te responde con un Dios te bendiga, que te vaya bien, y cuando llegas, así están durmiendo, tú los despiertas y les vuelves a pedir la bendición, y eso es como que una sensación de seguridad. Entonces fue fuerte y es marcante. ¿Se valora más a los padres cuando uno está lejos? Por supuesto que sí. Yo era una persona que me costaba expresar mis emociones, mis sentimientos o el afecto, digamos, porque mis padres eran del campo y no eran tan mimosos, no mimaban mucho y no existía en mi casa, por decirte la palabra te amo, normalmente. Sí tenían afecto, sí te podían dar un abrazo y muchísimas otras cosas, pero no existían esas frases bonitas. Y una vez que salí de ahí y sentí la ausencia y valoré tanto la familia que cambié mi perspectiva. La hora de decir te amo, te quiero, a mi papá, a mi mamá. Incluso tuve la oportunidad una vez que salí de visitarlos y
Cada día dormía con ellos en la cama como si fueran un niño y los abrazaba y eso es bastante brutal. Yo sé que, bueno, te conozco varios años, yo sé que hacen estas videollamadas. Felizmente también el WhatsApp y el Internet acerca de alguna manera y corta esas distancias. Sé que en fiestas importantes, en Navidad y Año Nuevo se llaman y todo esto. ¿Solo pasa en fiestas importantes o en realidad con regularidad tienen una comunicación buena con la familia? Pasa con regularidad y bueno, hoy por hoy ya se han actualizado, digamos, lo que es el tema del internet en Venezuela, que anteriormente era crítico. Cuando llegué hace 5 o 6 años la comunicación era bastante pobre porque era por simplemente redes y no a través del Wi-Fi, era una comunicación muy inestable. Pero sí se hace con regularidad, más que todos los fines de semana, que uno puede sentarse, compartir unas 2, 3 horas y hablar. Y bueno, al día a día, por supuesto, un cómo estás, una llamada corta, una videollamada, siempre hay esa comunicación, gracias a Dios, porque si no, digamos, fuera bastante fuerte, pues. Nos comentaste que, bueno, tuviste que y decidiste salir del país por un tema de mejora personal, mejora profesional. Siempre tú utilizas las frases cuando hablo contigo de quemar las naves. ¿A qué te referías con eso de quemar las naves? Em, Había visto que mucha gente había salido del país y había retornado porque no les había ido bien, porque había fracasado. Y a mí me tocó en este caso quemar mis naves. Yo vendí todas las cosas que tenía porque en ese momento hubo una migración masiva y la gente utilizaba como capital para poder viajar la venta de todos sus bienes. Algunos tenían carros y pudieran a lo mejor vender carros o algún otro bien importante y salir. Yo tuve que vender prácticamente todas mis pertenencias, casi que todo lo que había en mi habitación se vendió. Entonces yo tenía que salir a ganar sí o sí. Entonces el hecho de quemar mis naves es como el hecho de llegar a una guerra a través de un mar. Quemas tus naves y tienes que ganar sí o sí. No hay forma de volver, no vas a volver nadando. Entonces en el proceso incluso me pasó que me decían, ¿por qué no te devuelves? Porque el proceso fue duro, como la mayoría de los procesos. Y yo le decía, no puedo, porque yo quemé mis naves, no puedo volver. En mi casa o allá no me espera nada o ninguna de las comodidades que yo tenía y como mínimo. Tenía que tener esas comodidades para volver y por supuesto más, porque la idea era salir para mejorar. Entonces, sí me rige mucho esa frase a la hora de querer hacer algo. Siempre es bueno tener un plan B para tener un accionar, pero a veces considero que es mejor quemar las naves porque te enfocas en lograr algo con muchísima más determinación. A lo largo de toda tu experiencia emprendiendo y haciendo negocios, ¿tú consideras que es posible hacerlo con poco capital? Sí, por supuesto, totalmente. Incluso el primer emprendimiento que tuve cuando llegué aquí en Lima fue comenzar a vender chifles. En Venezuela le decimos tostones, son láminas de plátano bellaco, allá en Venezuela serían láminas de plátano verde, como un snack. Y se comenzó con poquísimo capital. O sea, estamos hablando de que una paila, una cocina, 4 litros de aceite, pocos plátanos y vamos, que estamos hablando de una inversión de 30, 40 dólares a lo mucho para ese entonces. Entonces digamos que con poco capital se puede comenzar. ¿Tu llegada a Perú cómo fue? Mira, yo llegué por tierra. Para ese entonces el capital que yo acumulé para poder salir no me permitía ir en vuelo por la situación en país. Entonces tuve que dar esa travesía de Colombia, Ecuador, Perú. Pero bueno, sí salí con mis títulos apostillados, con mi pasaporte. Digamos, tenía toda la documentación en regla, simplemente que iba viajando por tierra. Mi llegada fue por Piura. Mi primer contacto con Perú y mi primer almuerzo, mi primera comida, Ceviche. excelente comida, rica, rica. Y así fue mi llegada a Perú. De Piura ya, bueno, viajé directamente a Lima, hasta donde actualmente resido, y todo bien. ¿Cuánto tiempo estuviste por Piura? Solamente un día,
Conocí parte de lo que es el pueblo. Áncora. No tuve las oportunidades, sino solamente caminé en el pueblo y conocí algunos lugares, restaurantes. Ya experimenté, digamos, ese cambio cultural. eh, y luego viajé aquí. Nada más estuve un día, una tarde. En Lima, ¿cómo fue tu primera llegada? ¿Cómo te recibió Lima? Afortunadamente llegué en enero y estaba en verano y no sufrí los estragos del clima todavía. No sabía lo que me esperaba. Yo soy de Maracaibo, toda mi vida he vivido ahí y la temperatura por lo general allá es 32 grados, 30 grados. Que es una temperatura normal, ni frío ni calor. Es calor, todo el tiempo es calor porque 30, 34, o sea, hay unas altas más pronunciadas, pero lo que pasa es que allí hay una sensación térmica mucho más alta, porque al ser una ciudad muy caliente, hay muchísimos aires acondicionados que contribuyen Ok. a lo que es el tema de la sensación térmica y adicional, para ese entonces había muchísimo más autos y los carros allá por el tema de que la gasolina, el combustible era económico, por lo general eran carros antiguos que trabajaban a gasolina, 8 cilindros, generaban muchísimo calor y bueno, es bastante sofocante. Ya cuando llegué aquí, al llegar en verano no me pegó, no sentí nada el cambio, más bien lo sentía fresco, una temperatura aquí de 25, yo estaba súper bien. Tranquilo. Ya la cosa cambió cuando llegó el invierno. ¿Llegaste solo a Perú? ¿Llegaste acompañado? Llegué con un primo, eh, Ambos a Lima directamente. sí, compartimos todo el camino. Ya había un primo previamente aquí en Perú y bueno, conocía, digamos, algo de la logística, cómo era el tema de los trabajos y que si se trabajaba se podían lograr las cosas. Entonces, digamos, bueno, a nosotros nos gusta trabajar, vámonos. Me vine con un primo y compartimos todo el camino y vivimos aquí un periodo de 8 meses y bueno, hasta que nos independizamos ya una mayor comodidad. Eh, Así fue mi llegada. ¿Cómo o cuál fue el primer trabajo que empezaste aquí en Lima? De una vez, ese que te comenté de vendiendo chifles, mi primer emprendimiento, mi primer trabajo. ¿Qué pasa? Llegamos y de una vez ya traíamos los currículos listos, simplemente enviamos alrededor de 150 currículos y dijimos, bueno, ya está bien. Pasamos un día, 2 días enviando currículos y mientras nos llamaran no podíamos quedarnos parados y como veíamos que sí había oportunidades de trabajar y hacer eso, dijimos, mientras nos llaman de los trabajos, hay que trabajar. Y muy importante eso que me preguntas porque yo llegué aquí a las 9 de la mañana y a las 3 de la tarde ya yo estaba vendiendo chifles junto con mis primos. Fuimos, compramos una cocina chiquita, una bombona de gas, aquí se llama balón de gas, el aceite, la paila, lo instalamos, freímos los plátanos y de una vez empezamos a vender. El mismo día ya estábamos trabajando. ¿Cuáles son los mayores desafíos que enfrentaste esas primeras semanas, meses aquí en Perú? Creo que el mayor desafío y el más marcado fue el tema del clima, cuando llegó el invierno. Yo residí aquí en Villa El Salvador, una zona que hay muchísima humedad, más que en el resto de Lima. Y como trabajaba en la calle vendiendo chifles, iba de bodega en bodega, iba por los mercados, caminaba, comenzó el tema de la humedad. Hubo ese año, justo no me acuerdo perfectamente que hubo una llovizna incesante, lo que para aquí le dicen lluvia, para nosotros es una llovizna, que es un rocío. Durante 30 días, parecía el diluvio, pero a menor escala, lloviznó todos los días, bien sea en la mañana, en la tarde o en la noche, pero en algún momento del día lloviznaba. Ese mes para mí fue crucial, pero también considero era porque no tenía una vestimenta adecuada, no estaba acostumbrado a vivir en ese clima, o sea, yo soportaba el clima, el frío, yo caminaba normal en mi polo, en mi camiseta o en mi suéter, como diríamos allá, y a mí no me hacía el clima, pero me enfermaba. Entonces después me empezó a afectar el frío, y eso incluso me hizo hasta flaquear, porque ya me sentía mal, pero igual tenía que trabajar porque tenía una responsabilidad, una meta que cumplir.
digamos, mis obligaciones, alquiler, servicio y mi proyección de crecer, me hacía salir todos los días, incluso a veces sintiéndome mal, y ese mes fue bastante fuerte. Es lo que más me ha marcado o el obstáculo más importante que he tenido aquí. Evidentemente ya después aprendí de ello, traté de no tropezar con la misma piedra y ya el siguiente año noté la diferencia, que fue una cuestión de descuido y de adaptación más que todo. Y empecé a escuchar muchísimo más a la gente, que a veces no escuchaba a la gente cuando me decía, muchísimas señoras que eran muy carismáticas me decían, hijo, abrígate que te vas a enfermar. No, señora, yo tolero el frío, yo aguanto, estoy tranquilo, trabajo mejor, así me siento chévere. Y no hacía caso y a la final me terminaba enfermando. ¿Hubo un momento en que pensaste rendirte y regresar a casa? Justo ese mes salí a trabajar, pasaban mil cosas por mi cabeza, el clima, estaba solo, para eso entonces la comunicación era pésima, me costaba mucho conversar con mis padres, me sentía muy solo y era bastante extenuante el trabajo de hacer los chifles porque no contaba con ningún tipo de maquinaria, simplemente era un trabajo manual que me demandaba muchísimas horas del día, trabajaba 7 días a la semana, no tenía día de descanso y bueno, varios factores, el estrés, el cansancio físico me llevó a querer rendirme, a querer claudicar. Pero fue gracias a quemar mis naves de que no tenía opción. Simplemente fue descansar, fui al médico, me dijo, le dije todos los síntomas que tenía, incluso se me comenzó a entumecer la cara del estrés que tenía y me dijo, amigo, simplemente tienes que hacer una cosa, caminar y respirar. Y al cabo de ciertos días comienza a trotar, estás estresado, tienes que drenar un poco tus pensamientos y tus emociones. Tomé un descanso, agarré nuevamente fuerza y seguí. Fue el mes que ha sido mi situación más fuerte y a su vez la que me quería hacer claudicar. ¿Ya se ha ido de tu cabeza ese pensamiento de, por lo menos de salir, por ese temor de que ya no se puede? Sí, por supuesto que se ha ido de mi cabeza, ya siento que... ¿Un peruano más? ¿Perdón? ¿Un peruano más? Por supuesto. Sí me siento peruano porque comparto, digamos, con gusto lo que son las comidas, los gustos, disfruto los lugares. Me interrelaciono bien con las personas. En realidad no he tenido, digamos, ese prejuicio de nacionalidades, de raza, que es el deber ser, pero bueno, se respeta a lo mejor lo que piense cada persona. Yo simplemente considero que hay personas buenas y malas y de verdad que me he conseguido con muchísimas personas buenas aquí y estoy muchísimo agradecido. Sí, me siento bien. Nos hablaste de metas hace poco. ¿Qué tan importante consideras para ti que uno deba trazarse metas a corto, mediano y largo plazo? Mira, es súper importante porque a veces no nos damos cuenta que el tiempo es efímero. O sea, dejamos muchas cosas para mañana y no nos damos cuenta de lo rápido que transcurre el tiempo y el hecho de tener metas o de proyectarte a futuro te va a garantizar un bienestar y una consolidación ya más adelante. Bien sea familiar, bien sea a nivel personal, económico, en todos los aspectos. Siempre es bueno tener un plan de acción para saber por dónde vamos transitando. ¿Qué le dirías a otras personas que deciden emprender y desde luego el miedo es inherente a esta decisión? Simplemente que dominen el miedo. El miedo es importante porque te va a hacer analizar cada uno de los pasos que das y siempre es bueno pensar las dos veces las cosas antes de hacerlas, pero 2 veces. Tampoco 10, tampoco 20, porque si no nos vamos a quedar estancados y no vamos a avanzar. Entonces, si quieres emprender, si quieres hacer algo, simplemente piensa lo que quieres hacer,
vuelve a pensarlo para corregir los posibles errores y tratar de controlar el riesgo y da el paso, avanza. ¿Ves alguna semejanza o diferencia entre un emprendedor de Venezuela y uno peruano? No. Las herramientas son exactamente las mismas. De disciplina, aptitud y ganas de hacer las cosas, cariño, amor. Ser apasionado con a lo que te dedicas. Básicamente, cualquier cosa que puedas proponerte hacer, por muy pequeña o grande que sea, si eres apasionado, lo vas a lograr en la escala en la que tú te propongas, en la escala que te genere felicidad. Tú nos has contado que de alguna manera saliste en las mejores condiciones del país, pero es conocido que hay personas que no llegan con esa tranquilidad. ¿Qué le podrías recomendar de repente a un venezolano que está entrando a iniciar al país un tipo de negocio y buscar una mejora para él y para su familia? Hay personas que entran, digamos, con muchísimas más dificultades. Lo primero que deben de hacer es tratar de legalizarse, ¿bien? Y tratar de estar, digamos, de la manera más correcta posible dentro del país y tratar de cumplir lo que son las normas, las políticas y simplemente adaptarnos a la nueva situación, ¿bien? Aceptarla como la nueva realidad. O sea, una cosa es la situación que nosotros pudimos estar viviendo durante muchos años, la realidad que teníamos, y otra es la que tenemos hoy. Entonces, el mayor consejo es tratar de hacer las cosas de la mejor manera y aceptar la realidad y el nuevo lugar donde tú estás. El éxito o, digamos, la clave de poder lograr cualquier cosa simplemente es querer el lugar donde tú estás como si fuera el tuyo. Es simplemente tener un sentido de pertenencia, como lo hace un buen trabajador, que a lo mejor quiere un utensilio, una herramienta de su patrón o de la empresa como si fuera de él. Es querer el país, la costumbre y a las personas como si fueran las tuyas. En realidad las personas somos las mismas, es simplemente ver que estamos viviendo en una nueva realidad con un entorno distinto, pero que tenemos que tratar como si fuera nuestra familia. ¿Es posible venir acá a trabajar y salir adelante? Por supuesto que sí. Simplemente es cuestión de dedicación, es un tema de disciplina y se puede lograr tanto dependiente como independientemente. Por supuesto, la idea siempre es tratar de querer avanzar un poco más, dar un poco más, exigirte, porque no podemos tampoco querer obtener resultados mayores siempre haciendo lo mismo. Tenemos que tratar de dar un poco más para poder progresar, pero sí se puede, tanto de manera dependiente como independiente. Y lo bueno es que gracias a Dios este país te brinda la oportunidad de poder independizarte de una manera mucho más sencilla que otros países. Las reglas son, digamos, más viables a la hora de poder constituir una empresa de manera legal. Es muchísimo más fácil que en algunos países. Por ejemplo, si lo comparas con Europa, es una diferencia del cielo a la tierra en cuanto a los requisitos y normas que se deben cumplir. Si pudieras iniciar todo de nuevo, ¿cambiarías algo? Yo pienso que uno debe arrepentirse más de las cosas que dejó de hacer que de las que hizo. A lo mejor le pudiera agregar alguna u otra cosa, algún otro matiz para que fuera todo más bonito, pero pienso que todo lo que hice estuvo bien. A lo largo de estos años que has estado aquí, ¿cuál crees que de alguna manera es, hasta el momento, el aprendizaje más importante que te estás llevando? Mira, que debemos vivir día a día al máximo. Es el mayor aprendizaje, porque cuando llegué aquí pensé en estar 6 meses, hacer un capital, moverme a otro país, hacer un capital más grande, regresarme a Venezuela, montar un negocio, y esos 6 meses se convirtieron en 6 años. Entonces, el mayor aprendizaje que he tenido es poder disfrutar cada momento, porque si no, imagínate, el hecho de pensar que 6 meses se convirtieron en 6 años hubiera sido un total fracaso. Pero he tratado de, en la medida de lo posible, disfrutar todo ese proceso. Y siento que es el mayor aprendizaje que he tenido
hasta estas alturas de mi vida, poder disfrutar al máximo todas las cosas que se hagan y los tiempos libres que te quedan, gestionarlos de la mejor manera y con la mayor actitud posible. Nos has hablado de que antes del restaurante inclusive has tenido otros emprendimientos. Algunos buenos, otros malos. No sé si malos, pero que no avanzaron como uno quería. ¿Cuál crees que es el error común que comete todo emprendedor al momento de iniciar un negocio? Querer tener resultados rápidos. Querer tener resultados rápidos. Es el peor error que puede cometer un emprendedor porque, como bien sabemos, la mayoría de los resultados generan o llevan tiempo, y cuando cometemos ese error y no vemos los resultados rápidos, de una vez lo tomamos como un fracaso. Pero un niño, porque cuando nace no sabe correr, sino que ni siquiera gatea, sino que tiene que ser asistido, no es un fracaso. Entonces, como un niño tiene que llevar su proceso, y después el niño puede ser un atleta profesional. Trabajando obviamente para poder ser mejor. Por supuesto. ¿Cuál crees que es la mejor inversión que has hecho en tu vida? Pudiera ser educación, pudiera decir que educación, el hecho de tomarme todo ese tiempo para estudiar, pero no del todo. O sea, siento que el poder aprender, compartir con las personas y poder celebrar las diferencias es aún más importante, porque te da la posibilidad de conocer, de aprender, de vivir nuevas experiencias y vivir la vida de una mejor manera. ¿Podríamos hablar de algún sacrificio que tú tuviste que realizar para llegar a la persona que eres hoy? Sí, claro, por supuesto. Mis tiempos de poder recrearme como la mayoría de las personas lo hacía, viajes, gastos superfluos que a la final no me iban a aportar nada, pero para ese momento pudieron haber significado un sacrificio. Sí ha sido. Nunca dejándolo al 100% de lado. Siempre hay que buscar un tiempo de recreación y todas esas cosas. Pero más allá de mi tiempo, pudiese ser la convivencia con mi familia. Es el mayor sacrificio que he tenido que hacer. Hace poco sé que tuviste un viaje a Venezuela. De hecho, creo que fue el primero desde que te fuiste. Sí. ¿Qué tal ese primer abrazo? Uf. Otra cosa, es como que si en todo momento eras un ser incompleto desde que saliste del país, y cuando llegaste nuevamente entró esa pieza en el rompecabezas que hacía falta. Ese afecto familiar, esa vibra que es inigualable, de tu padre, de tu madre, de tus hermanos, esa comunión fue fantástica. Incluso nosotros en casa disfrutamos, o lo que más disfrutamos son los compartires en familia. En fondo, en mi casa hay una mata enorme y por lo general hacemos asados al carbón, a las leñas, unas sopas familiares, y van los hermanos, mi papá, mi mamá, y es un día que está lleno de risas, es un día lleno de alegrías, de vivencia, que no tiene valor, no tiene precio. ¿Qué tal las cosas por Venezuela en esta visita que tuviste? ¿Algo cambió? ¿Se mantienen las cosas? ¿Los amigos? Es una realidad bastante distinta a la que había cuando me fui, porque muchos de los amigos emigraron cuando me fui, los que estaban, otros ya se habían ido antes. Ves como el 10% de las personas que solías ver, que es un cambio totalmente abismal. Los que eran niños ya son adolescentes, o eran preadolescentes, ya son adolescentes. Ya tú sabes, puedes ver a una persona de 10 años y lo ves como un niño todavía. O sea, juega, no tiene ninguna preocupación. Hoy por hoy los ves, tienen 16, 17 años y ya son unos hombres. Es una realidad totalmente distinta. El ambiente es un poco más solitario,
debido al tema de la migración. Lo único que nos cambia son tus padres porque siempre te van a ver de la misma manera. Siempre te van a ver como lo más lindo que han cosechado en su vida. Amigo Oscar, yo quiero agradecerte por aceptar estar acá con nosotros. Espero que no sea la última vez que estés por acá. De hecho, hay mucho por hablar. Sé que ahora estás viajando a Argentina para ver unos proyectos. Sé que también tienes unos proyectos propios que quieres hacer acá en Maracaibo y en Santa Margarita que hemos conversado, que lo estoy dejando para una segunda entrevista. Pero quiero agradecerte por estar acá. En realidad, como te lo venía diciendo, considero tu experiencia muy importante. Yo te admiro bastante desde que nos conocemos hace muchos años, porque yo no sé si en una situación como la tuya hubiera podido salir adelante como tú lo vienes haciendo. Estoy muy orgulloso por eso. Sé que te va a ir bien en Argentina ahora que te vas prontito, creo que el día lunes o martes. Pero los mejores deseos, de hecho, cuando uno es una buena persona y se conduce bajo ciertos principios, de hecho, Claro. la vida nos sonríe y te sonríe de buena manera. Quisiera irme con unas últimas 4 preguntas, amigo. La primera es, ¿cuál ha sido el máximo aprendizaje para ti en el año 24 que se acaba de ir? Lo efímero que puede ser la vida. Últimamente he hecho mucho énfasis para mí mismo y trato a veces de transmitirlo a las demás personas para que traten de valorar el tiempo. Me coloqué, digamos, una meta muy importante que era tener mi propio auto. En este caso tuve una camioneta y lo logré. Con bastante esfuerzo y sacrificio lo logré. Gracias también a la ayuda de muchas buenas personas que me conseguí en el camino. Y en ese proceso me olvidé un poco, digamos, de vivir el día a día y fue un año que se me fue Muy rápido. en un abrir y cerrar de ojos. Y por supuesto quisiera que ya me dejó la enseñanza muy grande de que tengo que vivir cada día y tratar de disfrutar un poco. Porque al fin y al cabo el día más joven que podemos tener es el día de hoy. Así es. ¿Qué veremos de Oscar este año 2025? Bueno, lo que veremos y lo que yo incluso quiero ver es un Oscar totalmente lleno de ánimo y de muchísimo más entusiasmo por los nuevos proyectos, por hacer las cosas y por dar todo lo mejor de mí. Que a lo mejor todas las cosas buenas que me puedan pasar puedan salpicar a los demás y que pueda a lo mejor poner una sonrisa también en los demás como las quiero poner en mi rostro. Finalmente, ¿cuál es la importancia de la familia para el crecimiento de una persona? Es fundamental porque nos forma de la mejor manera tener esos valores, principios, digamos, tener ese amor de la familia. Nos hace unas personas cada vez más sensibles, más abiertas y a poder compartir lo mejor de nosotros con las demás personas. Y por supuesto hay momentos difíciles en los que a lo mejor no estamos del mejor ánimo, pero la mayoría de las veces ser bueno con los demás causa un efecto positivo porque no sabemos qué tan mal puede estar esa persona que un buenos días, un abrazo, un buen comentario, un vamos tú puedes, una palabra de aliento lo puede motivar y puede cambiar su día en un abrir y cerrar de ojos. Y siento que muchas de esas cosas están ligadas al entorno familiar y poder disfrutar. Es muy importante cuando estás logrando tus cosas poder tener una comunicación constante porque son el motor, el aliento, que no te hacen claudicar y que te dan una fuerza constante para seguir haciendo las cosas. Te agradezco, amigo, por estar acá. Espero vernos en Argentina y, de acuerdo a lo que hemos conversado, prontamente en Venezuela también, por allá celebrando algunas cosas que estaremos haciendo por ahí. Por supuesto, trataremos de que esos proyectos no solamente se queden aquí en Perú, sino que puedan tocar a Argentina, Venezuela y mi casa es tu casa, siempre vas a ser bienvenido, Gracias. viva yo en Argentina, viva en Venezuela Gracias. o en Canadá, donde quiera que esté, ahí siempre vas a ser bienvenido. Muchísimas gracias, amigo, por siempre tenerme en cuenta, a ti, a tu madre, que considero como una segunda madre, la señora Eli, es una persona que también me llena de motivación cada vez que la veo, su risa inigualable me contagia de energía que Más energía que todo. me ha motivado para hacer muchísimas cosas.
Te agradezco. Muchísimas gracias, amigo. Encantado. Gracias. Somos mundoemprende.p, el primer medio de comunicación que difunde información profesional a emprendedores. Síguenos en todas nuestras redes sociales y comparte esta información.